Soy David Damasio, piloto comercial. Hace 10 años obtuve mi licencia y estamos en No pasa nada, en esta sección tabú. David, empecemos con lo más básico y creo que lo que más se ha estado comentando, el incremento de accidentes, ¿verdad? Que se ha registrado tanto a finales del año pasado como también a inicios de este año. ¿Por qué se da? O sea, ¿realmente los aviones están cayendo más que antes o es una cuestión tal vez de estadística, aumento de vuelos, etcétera? Sí, sí es cierto que los aviones, que es más visible la cantidad de accidentes que hemos tenido recientemente, pero eso tiene una explicación lógica y es que en el año 2023 tuvimos 38.6 millones de vuelos en todo el mundo. Para el año 2024 tuvimos 40.6, es decir, en solo un año se incrementaron 2 millones de vuelos y eso a la larga también conlleva a que la tasa de accidentes se mantenga, digamos, a un mismo nivel, pero el porcentaje, aun cuando es el mismo, la cantidad de accidentes aumenta. Por ejemplo, el 10% de, por poner un número X, no estoy diciendo que, por ejemplo, el 10% de los aviones tengan un accidente, pero en ejemplos prácticos, si habláramos del 10% de 38.6, quiere decir que 3, casi 4 aviones tendrían un accidente. Pero cuando hablamos del 10% de 4, ya son 4, casi 5 accidentes. Es el mismo porcentaje, pero dada el incremento de los vuelos, se hace mayor la cantidad. Pero no es nada en particular, no es que la gravedad ha aumentado, no es que el sol está provocando interferencias. Sí es cierto que las tensiones geopolíticas han jugado un papel, digamos, eh, particular en estas circunstancias donde tenemos países, por ejemplo, que hacen lo que se llama como jamming o spoofing el sistema GPS, el sistema de navegación, que es el que se utiliza en las aeronaves, y que eso, digamos, ha influenciado uno o dos accidentes en la era reciente. Pero fuera de eso, no hay nada en particular que nos permita atribuir, digamos, causas a los efectos. Los accidentes no están vinculados entre sí, no podemos hablar de una teoría de conspiración que nos lleve a explicar el incremento, el supuesto incremento en la tasa de accidentes. Ok, con toda esta ola que hemos tenido de accidentes, hay dos o tres, al menos dos o tres que se han hecho muy mediáticos, que es el más reciente, el de Canadá, ¿verdad? Que quedan, creo que fue en Canadá, en que en medio de la nieve. También está anterior a ese, uno en Estados Unidos, donde un avión choca contra un helicóptero. Y después todas las fallas en los Boeings, que mucha gente ahora al momento de subirse a un Boeing, la gente en verdad ya tiene ese temor como dice, me puede abrir la puerta, se puede caer un ala o quién sabe qué puede sucederle. Si me puedes comentar un poquito de, tal vez enfocarnos un poquito en este del helicóptero contra el avión. Recuerdo cuando se da, mucha gente se pregunta de cómo no se dieron cuenta, cómo el helicóptero no se da cuenta o cómo el piloto del avión no se da cuenta que viene un helicóptero acercándose. ¿Qué pasa en esos casos? Sí, em, eso también parte de que vamos a tener que ineludiblemente hablar de temas políticos. Em, Porque a pesar de que yo no quisiera tocar temas políticos en lo que realmente me apasiona, que es la aviación, lastimosamente los hacedores de leyes, los hacedores de regulaciones, finalmente son políticos. Voy a empezar por la parte técnica. Los aviones, las aeronaves, sobre todo los que se consideran de categoría de transporte, y una aeronave se considera de categoría de transporte cuando pesa más de 12.500 libras o lleva más de 19 pasajeros, ahí es cuando se considera de transporte, tienen que tener una serie de sistemas adicionales que usualmente los aviones más pequeños no tienen. Uno de esos sistemas es el TCAS, Traffic and Collision Avoidance System. Los más recientes, los más modernos, tienen una modalidad que se llama RA, de Resolution Advisory, que le dice al piloto cómo ejecutar la maniobra de evasión de la colisión. Entonces, por ejemplo, si mi avión tiene unas voces muy particulares, empiezan climb, climb o descend, descend, yo le tengo que hacer caso a esa voz del avión, porque él se está comunicando internamente y digitalmente con el otro avión
y el otro avión le está diciendo al piloto suba, mientras que este me está diciendo baje. Indistintamente, si a mí el controlador aéreo me dice suba, porque está en rumbo de colisión con otra aeronave, pero mi avión me está diciendo que baje, yo le hago caso al avión porque él se está comunicando con el otro avión y se están dando, digamos, indicaciones contrarias para evadir la colisión. Lo que pasa es que estos sistemas están inhibidos de su funcionamiento o de manera restringida o más acotada en diferentes partes del vuelo. Por ejemplo, en las fases críticas, en el despegue y en el aterrizaje. Eh, en el despegue del aterrizaje, como estamos tan cerca del terreno, por supuesto, yo aterrizando no quisiera que el avión me diga descienda, descienda, porque me estoy acercando todavía más al terreno. Y es un descenso abrupto, es fuerte. Los pasajeros van a sentir algo que no está bien, porque es un descenso de emergencia, básicamente. Entonces, yo no quisiera hacer eso cuando estoy aterrizando porque más rápido me voy contra el suelo. Eh, como el avión estaba tan cerca del suelo, probablemente tuvieron alertas, es cierto, de traffic, traffic, y el avión te dice dónde está. Entonces, probablemente te va a decir como traffic, traffic, 1 o'clock, less than a mile. Que el avión está a la 1 en punto y está a menos de 1 milla, para que usted pueda orientar su mirada hacia afuera y distinguir la aeronave en rumbo de colisión. Estamos de noche en ese accidente, sucedió de noche en un espacio aéreo súper congestionado, con muchas restricciones. Es uno de los espacios aéreos más complejos porque tenemos que entender que cerca están áreas de interés de seguridad nacional, ¿verdad? El Capitolio, la Casa Blanca, el Monumento Washington, donde claramente no queremos tener personas desviadas de la regulación y por lo tanto tienen regulaciones muy, muy estrictas. Esa complejidad del espacio aéreo con tantos aviones se aparejó con un tercer elemento que es el tema político. Y es que los políticos no suelen entender que la aviación es un negocio sumamente caro. Es muy caro. Y las personas que están involucradas en la aviación usualmente tienen un buen salario porque tienen mucha responsabilidad en sus manos. Aquí podemos discutir por horas quién tiene más responsabilidad, si un médico o un piloto. Pero el médico tiene la responsabilidad de salvar una vida cada, no sé, digamos una intervención quirúrgica, pero esa intervención le toma varias horas, mientras que el piloto tiene a su cargo 200, 300, 400 y hasta 800 personas atrás al mismo momento. Entonces las decisiones de esta persona que va adelante va a impactar severamente la continuidad de la vida de las personas que lleva atrás, ¿verdad? Digo todo esto y que se politiza un poco el tema, porque como los políticos no entienden que esto es una industria muy cara, no suelen destinarles recursos. Y tenemos el caso de que en ese aeropuerto de Washington teníamos, o más bien se dice que había un único controlador para dos posiciones. Una posición es, por ejemplo, el control de superficie, los aviones que están en tierra en preparación para el despegue o que recién acaban de aterrizar, que van hacia su puerta de desembarque, y la de torre de control. Hay otro montón de posiciones, pero hablemos de esas dos básicamente. Ese controlador estaba operando las dos posiciones y no debería, porque él debe concentrarse en una sola y tomar decisiones sobre una sola posición. No puede estar haciendo todo al mismo tiempo. Las personas, los humanos, por más que nos digan que sí, no somos multifuncionales. Dividimos temporalmente nuestro cerebro en las tareas que tenemos que hacer y aunque pensamos que estamos haciendo todo al mismo tiempo, realmente le estamos dedicando lapsos muy cortos a la ejecución de diferentes tareas, pero no podemos enfocarnos en dos cosas al mismo tiempo. Y esto claramente jugó un papel fundamental en este accidente. A los pilotos no nos gusta opinar de accidentes en los que no estuvimos, sobre todo por respeto a nuestros colegas y porque creemos en el debido proceso y en la investigación, porque algo bien particular y es que en la aviación ninguna investigación es con fines punitivos. No es para responsabilizar al piloto o para responsabilizar al controlador aéreo. La intención es investigar para que no vuelva a ocurrir. Y ahí es donde entra la parte política, donde tenemos personajes que salen a desacreditar el trabajo del controlador sin haber escuchado ni siquiera las grabaciones. Aquí tenemos un claro ejemplo y es el aeropuerto Juan Santa María. ¿Cuántas veces no se han quejado los controladores aéreos de la falta personal? Eso puede ocasionar accidentes. Ok, con base en todo esto, ¿cómo siendo piloto, cómo estando, verdad, desde torre, cómo administran el tema de la fatiga? O sea, ¿cuántos vuelos puede hacer un piloto al día?
porque cuántas horas tal vez de vuelo, porque muchas veces la gente piensa que, bueno, ahora como que se han incrementado los vuelos, un piloto hace 2, 3 viajes al día, no sé, la gente puede llegar a pensar eso. Eso es cierto. ¿Cómo es el protocolo? También tengo amigos que trabajan azafatas y etcétera, y sí tienen como que un lapso grande de descanso, pero a nivel piloto nunca había escuchado algo Sí, relacionado. la aviación es la industria más regulada, es el medio de transporte más seguro precisamente por eso, porque hay demasiada regulación para demasiado. Y es porque tristemente la historia de la aviación, desde diciembre de 1903, que los hermanos Wright volaron en Kitty Hawk por primera vez, el primer vuelo desencadenó en un accidente. Volaron unos pocos metros, unos cuantos segundos y se estrellaron contra el suelo. Eh, esa no era un buen inicio, un inicio promisorio para la industria de la aviación. Sin embargo, en 110 años, 115 años, la industria ha pasado de aeronaves de tela, plumas y madera a las aeronaves de categoría de transporte que tenemos hoy súper automatizadas, súper eficientes en términos de consumo de combustible y en términos de seguridad. Eh, Eso es así porque la industria aprendió de sus errores y aprendió de los errores que costaron sangre. Y se determinó que una gran porción, un gran porcentaje de los accidentes de aviación ocurrían por el factor humano. Hay personas que dicen que hay causas mecánicas atribuibles a los accidentes. Y es cierto, las máquinas pueden fallar. Entonces lo separan y dicen que los factores humanos representan, qué sé yo, el 25% de los accidentes, mientras que las fallas mecánicas representan el 40%. Pero yo también, digamos, y esto es un punto de vista un poco más eh, filosófico, si se quiere, ¿quién creó esa máquina? Un humano. Entonces finalmente también es un error humano, porque no se le dio un mantenimiento, porque se puso una parte mal, porque X finalmente fue por la intervención humana que también ocurrió ese accidente. Entonces yo, David Damasio, asegurar que el 100% de los accidentes de aviación es porque hay eventualmente una pequeña parte de factor humano. Y por eso es que es tan importante el tema del manejo de la fatiga. Hay todo un programa, los operadores, las aerolíneas tienen que demostrarle a las autoridades de aviación civil de sus correspondientes países el tema del manejo de la fatiga. La regulación establece, por ejemplo, la cantidad de segmentos de vuelo que una tripulación puede hacer. Eso me refiero a la cantidad de vuelos que un piloto puede hacer, la cantidad de horas que puede trabajar. Y cuando digo trabajar, no es solo volar, es desde la presentación al aeropuerto hasta que termina en el destino y su regreso, el tiempo que está fuera de su entorno habitual. Por ejemplo, si yo soy un piloto de aerolínea y hoy llegué a Miami, por más que yo esté hospedado en un hotel 5 estrellas, eso está fuera de mi entorno habitual. Hay un cambio de horario, probablemente 1 o 2 horas, pero aún así ya mi ciclo circadiano se modificó y eso debe ser tomado en cuenta porque eso pesa y eso genera estrés. Por más eh, piscina y spa que tengas para relajarte, estás fuera de tu entorno habitual, no estás viendo a tu familia, no estás descansando en tu cama, no estás abrazando tu almohada y eso genera estrés, genera cansancio. Entonces todo eso está súper regulado. Igual pasa con los tripulantes de cabina, igual pasa con los mecánicos, igual pasa con los controladores. Los controladores se tienen, por cierto, que es la profesión más estresante y más demandante a nivel psicológico. A nivel mental, es un esfuerzo mental de cálculos inmediatos y de previsiones que cuesta mucho hacerlos porque es imaginarse, yo en el avión, yo estoy volando y yo sé hacia dónde voy, pero el controlador no lo sabe y muchas veces tiene que partir de su experiencia para imaginarse todos los escenarios posibles para separarme a mí del terreno y de otros aviones. Eso genera demasiado estrés. Y además, en un espacio aéreo tan congestionado como por ejemplo el que recién hablamos en Washington o en cualquier parte de Estados Unidos, inclusive el Juan Santa María, que ya su capacidad instalada está cerca del límite, demanda muchísimo. Y ellos trabajan, por ejemplo, media hora en la posición de torre, descansan, tienen un descanso, no estoy seguro del tiempo de descanso, luego van a la posición de superficie, luego descanso nuevamente, torre y así durante 6 horas para proteger ese tema de la integridad ante la fatiga. Interesante. David, ahora con toda esta ola que estamos teniendo de inteligencia artificial, recuerdo haber leído un libro de Oppenheimer, El Sálvese quien pueda, y él ahí hacía un breve análisis de que
algunas personas estarían como que en oposición de que la inteligencia artificial o la tecnología en sí alcanzara puestos de trabajos que comúnmente conocíamos. Entonces él hablaba de medicina, él hablaba de pilotos, él hablaba, bueno, toda la aviación, y él hablaba también de otras profesiones en general. Y él mencionaba, pero ustedes poco saben que muchos de los aviones que ahora tenemos, pues casi que muchas cosas están automatizadas porque buscan realmente evitar el error humano y ayudar más bien a que todo esté ordenado, todo esté muy bien calculado. ¿Usted cree que eventualmente en algún momento vamos a llegar a depender completamente de una inteligencia artificial y que el piloto va a estar como más, qué sé yo, como que alguien de emergencia o alguien que simplemente vaya a hacer ciertos comandos, qué sé yo? Bueno, mis deudas hablan por mí y dicen que los pilotos son absolutamente necesarios, Ok. pero porque por supuesto necesito el trabajo, pero sí es cierto que la tecnología avanza hacia eso, hacia que la automatización llegue a reemplazar algunos puestos de trabajo. Yo considero que en la industria de la aviación va a ser muy complejo llegar hasta ese punto. Actualmente hay una discusión bastante grande en los reguladores, sobre todo europeos, y me parece que Airbus está liderando esa iniciativa de reducir la cantidad mínima de pilotos en la cabina, pasar de 2 a 1. Inclusive hablaban de que si el piloto tiene que ir al baño, entonces ponerle un set de radios en el baño para que pueda atender la llamada desde el baño, y cosas así, que a mí me parecen un poco jaladas del pelo. Pero es cierto que hacia eso se están moviendo los intereses económicos y políticos. La gente, por el contrario, los usuarios finales creen mucho en el humano y no van a ser tan proclives de entregar su vida a una máquina. Em, la gente probablemente no lo sepa, pero ya hay muchos aeropuertos en el mundo que en condiciones de visibilidad reducida, el piloto programa lo que se conoce como un auto landing y el avión básicamente se aterriza solo. Lo único que no hace es salir de la pista. De hecho, el piloto desactiva el piloto automático hasta que ya quiere desalojar la pista, salir de la pista de aterrizaje, porque si no el avión no le va a permitir salir de la pista. Em, pero vean que todavía es como tan misterioso la forma en que opera el cerebro humano cuando uno le delega esa responsabilidad a una máquina, que en la mayoría de las aerolíneas el piloto al mando, el capitán, cuando está ejecutando una aproximación con autolanding, le tiene que informar al jefe de cabina y este a su vez al resto de tripulantes, probablemente a los pasajeros no, pero sí se le deja saber a toda la tripulación que el aterrizaje que estamos a punto de efectuar es un autolanding. ¿Por qué? Porque el avión, a pesar de que tiene muchísimos sensores y de estabilidad y que mide los vientos y que estoy persiguiendo que el viento me está pegando de un costado a cierta intensidad y yo como piloto automático lo voy a corregir, finalmente puede ser que la máquina falle y que tengamos que, como decimos nosotros, take over en la decisión, ejecutarlo manualmente o abortarlo en algún punto y que eso se desestabilice un poquito, por llamarlo de alguna forma. Entonces todavía se le avisa a la tripulación de que eso podría suceder, ¿verdad? De que un autolanding podría suceder. Es cierto, muchas de las fases del vuelo, si no es que casi todas, se hacen automáticamente. Por ejemplo, una limitación de un avión que conozco es que el piloto automático no se puede activar por debajo de los 100 pies de altitud, esos son menos de 30 metros. Es decir, a 100 pies, a 30 metros de altitud sobre el terreno, usted ya puede activar el piloto automático. Y finalmente lo puedes desconectar hasta hacer el auto landing o finalmente durante la aproximación para hacer el aterrizaje manualmente. Pero en ese lapso, desde casi que el despegue, inmediatamente después del despegue, 5 segundos o 100 pies, hasta que casi vas a aterrizar, el piloto automático es el que está gobernando el vuelo. La automatización es mucha, pero yo no sé si al punto de delegarle por completo el vuelo sin que hayan pilotos en la cabina. La gente no le tiene tanta confianza a la tecnología. Hablando de vuelos también, hablando de automatización, hablando de tecnología, tenemos a este loco de Richard Branson, que básicamente es un millonario que está detrás de Virgin,
Y uno de esos proyectos es abrir la posibilidad de vuelos atmosféricos, ¿verdad? Que ya ir más allá o tal vez creo que orbitar a la Tierra. Creo que Bezos también tiene un proyecto, hay otro millonario que está en esto, bueno, más que está con sus cohetes. ¿Usted cree que dentro de unos años ya estemos preparando pilotos para hacer ese tipo de vuelo turístico? ¿O ya existe eso? ¿Ya existen comentarios sobre esto entre ustedes? ¿Cómo está la situación ahora mismo? Eh, sí, definitivamente ese va a ser un mercado a futuro, como lo era la aviación en su momento reservado para las élites. Hay un meme bien gracioso de dos personas sentadas en clase turista de un avión, pero con un banquete que parecía como de primera clase. Imagínate cómo van a hacer el servicio. Si así es ahorita, imagínate cuando va a ser en 2030 y ahora con costos un vaso de agua. Ujú. Pero sí es cierto que ocurre. Digamos, antes la aviación estaba reservada para las élites, para los grupos poderosos, para la gente con muchísimos recursos. Y eventualmente se popularizó al punto en que tenemos hoy vuelos, digamos, entre la Unión Europea de a 9 euros, el equivalente a 5.000 colones un vuelo. Eh, yo creo que eventualmente vamos a llegar a eso. Sí es cierto que la preparación técnica, académica de los pilotos será completamente diferente porque estamos hablando de otras leyes de la física que no aplican al vuelo que nosotros estamos acostumbrados dentro, digamos, intraatmosféricos, donde yo dependo de la cantidad de oxígeno para que eso genere combustión en el motor y esto a su vez empuje. Eso, digamos, fuera de nuestra frontera terrestre no ocurre, son otras tecnologías. La mecánica del vuelo es otra y no se va, no es como que podemos agarrar un piloto hoy y darle un cursito de 15 días y vaya a pilotear esas naves. Es una industria incipiente, eh, pero vamos a llegar a eso finalmente. Ok, entramos a una zona de mitos, preguntas en general que tiene la gente, como para ir cerrando. Am, de mucha gente a la hora de tomar, ¿verdad?, el vuelo por primera vez, un vuelo por primera vez, o los que ya llevan años haciéndolo, hay algunos que no le ponen mucha atención a las indicaciones, ¿verdad? Antes de volar, hay otros que sí, hay unos que ya dicen, no, ma, ya he volado 500 veces, yo esto me lo sé de memoria. ¿Qué tan importantes son? Son súper importantes. Yo no tengo muchísima experiencia de vuelo como otras personas que podrían tener 10.000, 20.000 horas de vuelo. Sin embargo, sí debo reconocer que tengo más experiencia que la mayoría de pasajeros que van en un avión. Y esto por razones obvias, por supuesto, pero cada vez que yo me monto en un avión, no solo verifico que mi cinturón esté bien sujeto de sus puntos de sujeción, y perdón por la redundancia, me aseguro que funcione correctamente y reviso debajo de mi asiento que esté el chaleco salvavidas, ubico la salida de emergencia más cercana y finalmente cuando los tripulantes de cabina estén dando la demostración de seguridad o el video, le pongo atención. Y eso tiene una razón bien sencilla de hacer. Y es que ese, esa demostración de seguridad está pensada inclusive para los pasajeros con más experiencia de vuelo, porque lo que necesitamos es que en su subconsciente, en su memoria reciente, en su memoria a corto plazo, estén las indicaciones de seguridad, porque para el momento en que se están dando las instrucciones, en 15 minutos ya vas a estar en el aire probablemente. Y si hay una emergencia en esa fase crítica del vuelo, que es el despegue, vas a necesitar recordar todo lo que te acaban de decir. Por más experiencia de vuelo que tengas, por más 1000 veces que hayas viajado de un avión antes, es importante tener esa información clara, de manera reciente, colocada en el cerebro. Por eso es importante prestarles atención. Y es que, por ejemplo, a veces la gente no se cuestiona las indicaciones que le están dando. Un caso bien particular es cuando el tripulante de cabina, lo que la gente llama azafatas, se llaman realmente tripulantes de cabina de pasajeros, están hablando sobre cómo colocarse la mascarilla en caso de una despresurización. Ellos, el primer mensaje que dice es, antes de colocársele a una tercera persona, a una persona que requiera asistencia, colóqueselo usted mismo. ¿Por qué? Porque en el caso de una despresurización, por ejemplo, si estamos a 36.000 pies, el equivalente a más de 10.500 metros, 10.800 metros, casi 11.000 metros sobre el nivel medio del mar, tenemos una despresurización, perdemos oxígeno, nuestro tiempo útil de conciencia son apenas unos segundos.
de 15 a 30 segundos. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo un niño pequeño sentado a mi lado, caen las mascarillas y me pongo a ayudar al niño, probablemente el niño, salvo que sea un caso bien particular y extraño, va a estar descontrolado, va a estar gritando, pataleando, y va a ser muy complicado ponerle la mascarilla. Probablemente no se va a dejar, pasaron los 30 segundos y los dos perdimos la conciencia y eventualmente los dos morimos por falta de oxígeno. Es mejor, por ejemplo, que yo, que estoy en pleno uso de mis facultades y que es más fácil controlarlo que a un niño, me coloque la mascarilla, yo tenga oxígeno y en el peor de los casos, si el niño entró en inconsciencia por falta de oxígeno, una vez que le ponga oxígeno, inmediatamente se va a recuperar. Va a ser cuestión de segundos. Pero si ninguno de los dos pudimos ponernos la máscara, ¿quién nos va a ayudar? Por eso es la lógica de las instrucciones. Yo sé que el instinto, por ejemplo, de supervivencia, el instinto maternal de una mamá va a ser ayudar a su hijo, pero es que está súper probado que debe ser de la forma en que está siendo instruido para garantizar la supervivencia de todas las personas. Hablando también de accidentes, ¿qué condición, cuáles son las condiciones más peligrosas de volar, digamos? Que uno dice, pucha, hoy me toca volar así. Em, yo creo que una de las razones, más bien de las causas de preocupación es el tiempo meteorológico. Vivimos en la troposfera y ahí es donde se realiza la mayor cantidad de vuelos. Casi todos los vuelos se realizan ahí, excepto algunos que ya la superan. Hablamos de un promedio y es que la tropopausa, que es otra de las capas de la atmósfera, está más o menos como a 36.000 pies. Ese es más o menos el nivel de vuelo de todos los aviones. Pero tenemos un problema y es que todos y cada uno de los fenómenos meteorológicos conocidos suceden en esa capa atmosférica. Una de las razones por las que el avión va tan alto no es simplemente para sortear obstáculos como el terreno, como montañas, ni porque los motores allá son mucho más eficientes que a nivel del suelo, sino también para evitar tanto como sea posible la meteorología. Ahora bien, siempre nos encontramos con condiciones desafiantes porque en algún momento tenemos que bajar. Y eso supone un estrés adicional. Uno no quiere, no solo por el confort, sino por la seguridad de los pasajeros, atravesar áreas de tormenta. Los aviones están certificados, por ejemplo, un avión de categoría de transporte tiene que estar certificado para volar en condiciones de hasta más 2.5 gravedades, es decir, usted va a sentir que pesa 2,5 veces su peso. Está diseñado para soportar esas cargas. Inclusive, también está diseñado para soportar gravedades negativas, pero aún así es incómodo para los pasajeros, uno no quiere esa experiencia, demanda un esfuerzo cognitivo adicional de estar, digamos, previendo las cosas que podrían llegar a salir mal, pensando en alternos, cuánto combustible me queda, si puedo llegar al destino, dar un par de vueltas esperando que las condiciones mejoren, o si simplemente preferimos de una vez irnos a un aeropuerto alterno, cómo están las condiciones meteorológicas en el alterno. Todo eso va sucediendo en la mente de los pilotos durante el vuelo y se agrava con el mal tiempo. No estoy diciendo que sea peligroso, porque si no, no volaríamos en condiciones de mal tiempo. Estoy diciendo que simplemente exige un poquito más del piloto y es algo incómodo para los pasajeros, entonces uno lo quiere evitar. En caso de un accidente, bueno, en casos de accidentes, siempre cuando uno está ahí scrolleando en comentarios, la gente suele comentar respecto a las zonas más seguras de un avión. ¿Cuáles serían esas zonas más seguras? Eso es verdaderamente un mito, porque va a depender mucho de la mecánica del accidente. Por ejemplo, si inadvertidamente estamos volando en contra del terreno, es decir, estamos volando en contra de una montaña, por decirlo de alguna forma. Yo a último minuto me di cuenta que estaba volando en contra de la montaña, intenté un ascenso de emergencia, pero el régimen de ascenso fue insuficiente y pegué la cola. Claramente las personas que van a estar en la cola van a sufrir más las consecuencias que las personas que no se enfrentaron directamente a un área impactada, ¿verdad? Como bien podría suceder que el impacto sucedió en la parte, digamos, frontal del avión. Como te digo, va a depender muchísimo de la mecánica del accidente, de las razones que estuvieron involucradas. No es cierto que haya un área más segura que otra. Hay gente que dice que definitivamente tendría que hacerlo el área central porque hay una viga que pasa
del extremo del ala izquierda hasta el extremo del ala derecha, que es una viga súper resistente porque tiene que soportar el peso de las alas, que son varias toneladas, el peso de los motores, que son varias toneladas, y el peso del combustible, que son otro montón de toneladas. Entonces, uno podría pensar que dado que esa estructura que atraviesa el avión está ahí y es tan resistente, uno estaría en el área más resistente. Pero también es cierto que estamos encima de los tanques de combustible. Entonces, hay un factor de flamabilidad ahí envuelto, ¿verdad? Que sí protege por impactos, pero que tiene otros peligros un poco más explosivos eh, que habría que considerar. Entonces, depende mucho de la mecánica del accidente, de las razones que estuvieron involucradas, de las causas, del área del impacto, de cuántas personas estaban sentadas en qué área. Es muy difícil determinar. Como para cerrar, ¿cuál es la importancia de la caja negra y por qué se le llama caja negra si muchas veces no es negra, digamos? Nunca es negra. Nunca es negra. Nunca es De negra. hecho, tiene un color más llamativo, tengo Es entendido. anaranjado precisamente para que pueda ser localizado con facilidad. ¿Por qué es que por qué es tan importante rescatarla? Claro, la caja negra en realidad se compone de dos accesorios, por decirlo de alguna forma. El CVR, que es el Cockpit Voice Recorder, el grabador de voz de cabina, y el FDR, el FDR Flight Data Recorder. Todo lo que está siendo hablado en cabina, inclusive cuando no tenemos los headsets, el micrófono, todo está siendo grabado. Hay varios micrófonos localizados en la cabina para grabar alertas, para grabar la voz que te comentaba hace un rato del avión, que él tiene su propia voz. Todas las alarmas, cada vez que hay una alarma, eso queda grabado. Las conversaciones que tuvieron los pilotos, inclusive de qué te pareció el café, todo eso queda grabado porque podría dar cuenta de que los pilotos no estaban concentrados o X razón. Todo está siendo grabado. Inclusive los anuncios que se le hacen a los pasajeros están siendo grabados. Esto es para entender qué estaba pasando. Entonces agarran esta grabación de voz de cabina, la comparan con los datos del vuelo, con los parámetros que un sinnúmero de sensores estaban registrando del vuelo, no solo viento, combustible, sino si una lucecita se encendió, eso queda registrado. En qué actitud estaba el avión, si estaba girando, si estaba subiendo, si estaba bajando, cuántos pies por minuto, que cómo estaba la temperatura exterior, que todo, absolutamente todo está siendo grabado y eso permite reconstruir el accidente. Se graba por varios minutos. Hay grabadoras que graban los últimos 30 minutos, hay otras que graban decenas de vuelos. Entonces permite, digamos, hacer un control de calidad no solo, y esto es importante, que las cajas negras no solo se analizan en caso de un accidente. Las aerolíneas están obligadas a sacar aleatoriamente algunos vuelos, escuchar, comparar parámetros para verificar que las tripulaciones están actuando de conformidad a los procedimientos estándar de operación. Y en el accidente, con mucha más razón, se quiere entender qué estaba pasando. Puede ser que los pilotos estaban leyendo incorrectamente, qué sé yo, el velocímetro, por decirle algún nombre, digamos más coloquial, pero realmente ese velocímetro le estaba dando una indicación errónea y ellos no se dieron cuenta porque el sensor estaba malo. Y ellos confiaron en el indicador de velocidad y por eso hubo alguna circunstancia o un accidente en razón de ello. Pero, como te digo, es para entender qué estaba pasando. Porque si no, nos vamos a quedar solo con la versión de los testigos y puede ser que no haya testigos. Entonces, para eso es. Y como te digo, en la aviación nada es punitivo, no es simplemente para, estabas hablando del café cuando se suponía que deberías estar hablando de la fase de aproximación. No, no es para eso, es simplemente para entender por qué ese piloto estaba hablando del café, por qué no le puso atención a lo que estaba haciendo. ¿Será que es una conducta institucionalizada, digamos, de que todos mis pilotos están haciendo eso? ¿Cómo voy a hacer yo para corregirlo? No para ir en contra de ese piloto en particular, sino para evitar de que eso a la larga me implique un accidente, algo que ya fue, que no tenía solución. Eso es lo que se quiere con la aviación. Ok, si quiere ahora mirando la cámara, un mensaje o una recomendación final a una persona que vaya a volar por primera vez, o una persona que le tenga demasiados temores a los aviones, o simplemente crea que la Tierra es plana. Bueno, los aviones nos demuestran todos los días que la Tierra no es plana. Uno puede ver, con alguna dificultad, pero puede ver el borde curvo del planeta. Pero mi consejo para una persona que viajaría por primera vez es que tenga confianza en la industria. Es la industria de transporte más segura. Todo, absolutamente todo está regulado.
pensando en su seguridad y en su confort. Y por eso es que usted ponga su parte, siga las instrucciones de seguridad que se le plantean, porque esto va a maximizar sus posibilidades de sobrevivir en caso de un accidente. La posibilidad de que usted fallezca en un accidente es del 0.06% en 2024, donde se desarrollaron 40.6 millones de vuelos y hubo un accidente fatal cada cerca de un accidente fatal cada 1.400.000 de vuelos. Así que es muy improbable que usted se encuentre en un escenario de fatalidad de la aviación y por lo tal, nada más relájese, disfrute y si le sirven café, aprovechelo.